Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Perlas en Medicina de Emergencias. Mi nombre es Alejandro Moya y soy especialista en Medicina de Emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en San José, Costa Rica. El día de hoy vamos a hablar de un error que se comete con frecuencia en las salas de emergencias y que puede llevar a un aumento significativo de la tasa de mortalidad durante el enfrentamiento inicial del paciente con infarto agudo del miocardio. Habitualmente nos han enseñado que el paciente con infarto agudo del miocardio debe presentar dolor torácico y que a su vez este dolor torácico debe cumplir ciertos requisitos para poder ser considerado de origen isquémico. El mismo se considera de alto valor predictivo positivo cuando presenta algunas características tales como una duración mayor a 20 minutos, que sea de tipo opresivo, que tenga una ubicación retroesternal con irradiación a la cara interna del brazo izquierdo o brazo derecho, al borde inferior de la mandíbula, la región interescapular o el epigastrio, y que asocie síntomas tales como náusea, vómitos o criodeaporesis. Lo anterior nos lleva a plantearnos una pregunta clínica que les muestro a continuación. ¿La ausencia de dolor torácico excluye el diagnóstico de infarto agudo del miocardio? Veamos algunos datos interesantes. Aunque el dolor torácico se ha considerado durante mucho tiempo como la característica clínica distintiva del infarto agudo del miocardio, es importante reconocer que la ausencia de dolor torácico no excluye el diagnóstico. En un gran estudio observacional, el doctor Canto y sus colaboradores examinaron las quejas presentadas de casi 435,000 pacientes con infarto del miocardio confirmado. Estos pacientes se encontraban inscritos en una gran base de datos del Registro Nacional del Infarto del Miocardio 2, por sus siglas en inglés NRMI-2, y encontró que un tercio de los pacientes se presentaron al hospital sin dolor torácico. Otros estudios han reportado hallazgos similares. De hecho, que hay un estudio en donde más del 20% de los 2.096 pacientes diagnosticados con infarto agudo del miocardio presentaron síntomas distintos al dolor torácico como motivo de consulta cuando estos asistieron al servicio de emergencias. Por lo tanto, aunque el dolor torácico se ha considerado durante mucho tiempo como la característica clínica distintiva del infarto agudo del miocardio, es importante reconocer que la ausencia de dolor torácico no tiene suficiente valor predictivo negativo como para poder excluir el diagnóstico. En la población anciana, por ejemplo, el dolor torácico se reporta con menos frecuencia, según la base de datos del NRMI2. De hecho, ellos lograron demostrar que los pacientes que presentan infarto agudo del miocardio sin dolor torácico son en promedio 7 años mayores en comparación con aquellos que sí presentaron esta característica clínica. De hecho, que el promedio de edad es más o menos 74 años. Uretsky, en otro estudio, informó que una edad media de 69,1 años aumenta la probabilidad de que los pacientes consulten al servicio de emergencias por un motivo diferente a la presencia de dolor torácico como manifestación principal de un síndrome coronario agudo o en este caso un infarto agudo del miocardio. Las mujeres son más propensas que los hombres a experimentar un infarto agudo del miocardio sin dolor en el pecho. En un estudio, las mujeres mayores de 65 años fueron el grupo más prevalente en presentar infartos del miocardio agudo sin dolor torácico. Y en otro estudio de 515 mujeres encuestadas, después de haber experimentado un infarto agudo del miocardio, solamente el 57% reportó dolor en el pecho al momento de la consulta en el servicio de emergencias. Entonces, como ustedes pueden observar en la tabla que se muestra en la diapositiva, hay algunas patologías que predisponen a los pacientes a presentar infartos agudos del miocardio sin dolor. Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva que han tenido un infarto agudo del miocardio, hasta un 51% no reportaron dolor torácico. Un evento cerebrovascular previo más infarto agudo del miocardio, 47% no reportaron dolor torácico. Una edad mayor a 75 años, 45% de los pacientes no reportaron dolor torácico al momento de su infarto agudo del miocardio. En el contexto de diabetes mellitus, que sabemos que es una causa conocida de neuropatía y que se puede asociar a la ausencia de dolor torácico durante el infarto agudo del miocardio, es decir, el infarto del miocardio silente, un 38%. La raza no blanca un 34% y la mujer un 39%. Por lo tanto, es muy importante que ustedes recuerden estas características de grupos de riesgo y tener en mente que cuando tengan un paciente que se presenta
por un equivalente anginoso y tiene algún factor de riesgo de los que ustedes observan en la tabla, hagan un electrocardiograma, descarten que este paciente tenga un infarto agudo del miocardio a pesar de que no tenga dolor torácico. ¿Qué es lo que vamos a buscar y qué debe de prender las luces de alerta en estos grupos de pacientes? Los equivalentes anginosos. Los equivalentes anginosos más frecuentemente informados fueron la disnea, hasta en un 58% de los pacientes que tuvieron infarto agudo del miocardio sin dolor, la debilidad en un 55% y ojo, sobre todo la debilidad de aparición aguda en pacientes adultos mayores, la fatiga inusual en un 43%, la criodiaforesis en un 39% y los mareos o el vértigo en un 39%. Los pacientes que experimentan un infarto agudo del miocardio sin dolor torácico tienen más probabilidades de sufrir retrasos en su atención y sobre todo tienen un mayor retraso en las intervenciones que pueden salvar su vida. Por ejemplo, la aplicación temprana de antiagregantes plaquetarios, la realización temprana de una intervención coronaria percutánea. El análisis de datos de esta base del NRMI2 o el Gran Registro Norteamericano reveló que los pacientes tenían menos probabilidades de recibir aspirina, menos probabilidades de recibir heparina, menos probabilidades de recibir bloqueadores beta-adrenérgicos en las primeras 24 horas de evolución de su cuadro clínico y eran también mucho menos propensos a recibir fibrinolisis o angioplastía primaria. De hecho que solamente un 25.3% de los pacientes tuvieron acceso a una angioplastía primaria a pesar de tener un síndrome coronario con elevación del ST, nada más que no fue diagnosticado porque no se les realizó un electrocardiograma debido a que no presentaban dolor torácico, versus un 74% de pacientes que sí tuvieron dolor torácico dentro de su cuadro clínico. También estos pacientes tenían más probabilidades de morir en el hospital en comparación con los pacientes que presentaron dolor torácico, 23.3% para aquellos pacientes sin dolor y 9.3% para aquellos pacientes con dolor. Uretsky informó también una tasa de mortalidad de casi el 50% en pacientes hospitalizados con infarto agudo del miocardio que se presentaron al servicio de emergencia sin dolor torácico, en comparación con una tasa de mortalidad del 18% en los pacientes que sí presentaron dolor torácico al momento de la consulta. También se ha observado que las tasas de mortalidad a los 30 días y al año son más altas en el grupo de pacientes que sufren infartos agudos del miocardio sin dolor torácico dentro de su cuadro clínico. Por lo tanto, perlas para llevarse para la casa el día de hoy: nunca descarte un infarto agudo del miocardio solo por la ausencia de dolor torácico. Recuerde que existen poblaciones especiales que pueden presentar esta característica clínica y que en su lugar van a presentarse al servicio de emergencias con equivalentes anginosos. Sobre la edad de 85 años, un 70% de los pacientes con infarto agudo del miocardio no van a presentar dolor torácico como parte de su cuadro clínico y en su lugar van a presentar equivalentes anginosos, disnea el más frecuente, debilidad, crioaforesis, alteración del estado de conciencia, pérdida del apetito, un síndrome de caídas que ha empeorado, alguna otra alteración o incluso un gran síndrome geriátrico. Estos grupos, por lo tanto, al no ser diagnosticados de manera temprana, tienen menos probabilidad de recibir las intervenciones que han demostrado un beneficio sobre la morbimortalidad y por lo tanto van a tener una mortalidad más elevada en comparación con aquellos pacientes que no presentan dolor torácico cuando se presentan al servicio de emergencias. Gracias por acompañarme en este episodio de Perlas en Medicina de Emergencias y no olvide visitarnos en nuestra página www.resuscitation.com para más perlas educativas acerca de la medicina de emergencias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.